¿Cómo están? Buenos días. Comenzamos entonces la segunda clase de comunicación persuasiva. Directo desde Concón, Planeta Concón. Y vamos a entrar en cuarentena, yo creo, el miércoles. Ya. Primero, espero que todos estén bien, como el protocolo. Desearles una muy buena salud. Como jóvenes, ustedes gozan de eso. Eh, Así que a cuidarse, ¿no? Respecto al tema de la... Aquí está entrando Andrés. Respecto al tema del video, eh, voy a preguntar, si no hay duda, voy a preguntarle brevemente qué les pareció. No lo técnico y pelambre lo hacemos después, pero quiero ir al fondo, ¿ya? Más que nada a la conversación, a lo que ustedes fueron escuchando. Espero que también lo hayan usado como anestesia para dormir en la noche. eh, y a veces suele suceder, a mí me pongo a escuchar cuestiones que de repente charlas y lo ocupo como anestesia para quedarme dormido. Pero al margen de eso, también espero que hayan aprendido algo. Así que dejo planteado las dudas, o si no, para después empezar a conversar respecto a ello. Ignacio, yo creo que tú me puedes apoyar. Eh, no, o sea, el video al principio, cuando lo vi, como que no me calzaba mucho el por qué ver estos temas, digamos, biológicos del humano, que vendría siendo el pensar, el pensamiento, que tenía que ver, digamos, con la clase. No encontraba mucho el sentido ahí al principio, pero, o sea, después ya como que igual me di cuenta que es algo como básico que deberíamos tenerlo en cuenta siempre, no solamente en esta clase, sino que en todas. O sea, el hecho del por qué pensamos es una cosa que deberíamos cuestionarnos a diario, y el cómo lo hacemos. Vale, ¿alguien más? O sea, podría perfectamente seguir en el banco, volver una hora más, o no hay ninguna duda, está todo perfecto, claro. Y bueno, nunca me había pasado eso. Siempre me Bueno, odiaba. yo lamentablemente me vi solamente el primer video, Bueno, era la porque idea, era la idea solamente esa. dije, ok, clase 2 pues veo la 2 al término de la segunda clase. ¿Ya? Pero conforme vi la primera, al final, al principio dije, wow, esto es muy filosófico, nos pusimos sofistas desde ahora. Pero entendí Pero es que, socrático. em, entendí que si bien tú el producto que vayas a crear, producir, tiene que envolver todas las sensaciones al final del receptor. Al fin y al cabo tú envuelves, atraes a la persona con lo que tú creas. O sea, yo le di ese sentido. Perfecto. ¿Alguien más? Profe, ¿Mm? sobre el libro Vigilar y Castigar, ¿hay que leerlo completo o o algo que usted va a algo específico? No, bueno, si alguien lo quiere leer completo, adelante. Pero lo malo a ver, primero voy a dejar una aclaración. Para los que me conocen ya, bueno, entienden cuál es mi estilo. Si bien es cierto, parece que yo fuese demasiado teórico en algunas cosas, pero yo todo lo vuelco a lo práctico. De alguna forma me cuesta mucho diseñar, me cuesta una enormidad diseñar. No me fluye naturalmente. Y uno dice, oye, el profe está diciendo eso, pero es así porque yo me cuestiono cada línea que hago en el papel. Eh, no por una cuestión ética o la correspondencia visual, sino que cada elemento que uno tiene comunica de alguna manera u otra. Y al margen de toda esta cuestión que es técnica y que es de los fundamentos del diseño, existe también un elemento que es configuracional, o sea, que está relacionado entre todos nosotros en el instante y momento que estamos viviendo. Y para ello, cuando uno se acerca a la filosofía, que es prácticamente lo que yo me he estado especializando,
poco en antropología de la imagen y filosofía de la imagen. Cuesta abordar un texto como Foucault o los otros que yo le comentaba, pero Foucault en específico, Michel Foucault, sin que uno no entiende qué es lo que es este personaje y cuál fue su rol dentro del pensamiento del siglo XX. Hoy en día han existido diversos elementos que emergen por sobre algunos que estaban antes destacados. Y aquí quiero llegar con esto, que hay dos, el Primo Levi, otro filósofo, decía que habían tres eh, integrantes de la humanidad que siempre estuvieron bajo las sombras, o que fueron desplazados, que no fueron considerados. Él dice que la mujer, los niños y los inmigrantes. Los tres factores son fundamentales. Yo les decía a ustedes que revisaran la prensa eh, para irnos viendo cómo están comunicando, cómo nos están persuadiendo, cómo nos están convenciendo y cómo nos están alienando. Tenía la relación de hacer eso, de hacer esa lectura. Si ustedes ven las noticias, ¿no es cierto? No solamente a través de la televisión, que es como lo más cómodo y más sencillo, sino que a través de las redes sociales ven que estas tres personas, estos tres elementos humanos, eh, siguen siendo altamente vulnerables. Y en específico ahora, la mujer y los inmigrantes. Eh, Ahora, ¿qué tipo de inmigrante? Si es un europeo, ¿no es cierto? Ario, rubio, ojalá de países desarrollados, no hay ninguna oposición. Pero si esto es un venezolano, si es colombiano, si es de los países hermanos, eh, siempre está ocupando que ellos vienen con las enfermedades. O sea, y es cuestión de empezar a ver Twitter, eh, lo que escribe la gente. La noción de dispositivo en Foucault, entonces, ejerce una relación en este libro de Vigilar y Castigar. Él describe el dispositivo como toda situación que uno plantea en la vida es un dispositivo. Y en ese sentido, para citar él ve como unos elementos de que este poder llegue a la gente a través de las cárceles, de los hospitales, de los colegios. Ustedes no crecieron en dictadura, yo tengo 42 años, entonces hice mi enseñanza básica, y primer año de media en dictadura, y nosotros los días lunes teníamos que cantar el himno nacional, usar el pelo corto, eh, usar uniforme con camisa, ¿no sé, el pantalón, corbata, tomar distancia con un brazo, y se iban todo muy ordenado. Y habitualmente nos visitaban los carabineros, policía, para dar lecciones de civilidad, oh, ironía, de ética. Eh, Ahí está grabando. Eh, Existe entonces esa visita que teníamos de parte de Carabineros donde nos enseñan a ser buenas personas, respetar los valores patrios. Y eso era un dispositivo de poder. El poder no se tiene. Según, hay unos memes incluso dando vueltas. Yo le recomiendo en Twitter de él, no me acuerdo cómo se llama muy bien, pero hay harto meme de filosofía que es muy entretenido. Bueno, no lo van a creer eso porque el meme tiene harto de exacerbar, ¿no es cierto?, los, los rasgos característicos, pero en cierta manera sirve como para poder entender el fenómeno desde el punto de vista de lo común. Eh, entonces, el poder no se tiene. Yo no tengo poder si es que yo no lo ejerzo. Y ahí entra la microfísica del poder o lo que llaman otros como Bátimo la, eh, la biopolítica. Eh, lo que estamos viendo ahora como sociedad es biopolítico, o sea, bio de biología. Nos están segmentando, ¿no es cierto?, por edades, donde los niños se supone que están más protegidos, que desarrollan menos tipos de rasgos complejos de la enfermedad, y al contrario, los adultos mayores, de 60 años hacia arriba, o sea, yo creo que soy de grupo riesgo, porque soy alérgico, me cuesta respirar.
eh, estamos, comillas, desplazados. Digo comillas. Todo lo que ustedes ven cuando dicen que entran las personas al supermercado, ¿no es cierto? En tal horario son adultos mayores, eso es biopolítico. Cuando los clasifican y los segmentan por género, eso es biopolítico, eso es un control biológico. Hay un texto que yo les voy a recomendar para el final del curso, cómo se hizo control de la natalidad en Chile en el año 50, a raíz de la influencia de Estados Unidos, principalmente para erradicar la pobreza, que decía en ese momento país del norte, es que la única forma de erradicar la pobreza era matándolos. Y matarlos no era llegar y dispararle, ¿no es cierto?, como se hacía en el genocidio nazi, sino que era además hacer un control preventivo de la natalidad. Entonces estas personas iban a los hospitales por un dolor de muela, para inventar otra enfermedad, y lo esterilizaban. Principalmente las mujeres, que eran las que tenían, si ustedes no sé, pues, ven a sus abuelas, mi abuela, por ejemplo, tuvo una, Profe, dígame. que ahora que empezó a hablar de eso, usted está hablando del pasado, ¿cierto? Sí, voy haciendo un recorrido histórico desde los últimos 50 años. Sí, es que según yo ahora es al revés, porque hay mujeres, mi hermana hizo, bueno, en la universidad hizo una tesis sobre mujeres y ella habló con muchas mujeres que ellas, no sé, por ejemplo, querer, por ejemplo, no sé, no tener hijos y como, no sé, pues sacarse el útero o, no sé, ¿cómo se llama esto? Bueno, hay muchas maneras de no tener hijos y como que los hospitales les dicen que no pueden porque son muy jóvenes, porque pueden tener hijos, o por ejemplo cuando tienen un, no sé, embarazo muy arriesgado y quieren no tener más hijos, les dicen que no porque son muy jóvenes, porque pueden tener más hijos y porque si, no sé, tienen un control natal bien, no les pasa nada, y como que les hacen puras excusas para que sigan teniendo hijos, entonces al final es como todo lo contrario. Entonces como que no, ¿cuál será la diferencia ahí de Te interés? apoyo rotundamente. Sí, entonces es una cosa, no, porque yo conozco gente que le ha pasado, entonces es como, no sé. Bueno, es Hace que muchos años, personalmente, fui a hablar con la matrona porque no quiero tener hijos, eso yo ya lo tengo claro. Y sin embargo, ella me dijo, lo sé, pero no saco nada con derivarte, porque al final te van a tener en la lista hasta que tengas, no sé, 80 años. Entonces, o sea, no hay caso. ese control de la natalidad que yo lo digo, las mujeres no lo sabían, era escondido. Era un Ah, sí, acuerdo, era un acuerdo entre el gobierno de la época, el Ministerio de Salud, y estaba financiado en cierto modo por Estados Unidos. Y ese control era, bueno, de ahí nacen también como vendían los bebés también a Europa. Eso es otra historia. No quiero desviarme del tema, estoy haciendo solamente un recorrido histórico de cómo el poder ha ejercido. sí, Y, y por, bueno, y por detrás de todas estas hechos que ocurrían desde el punto de vista del control, de lo biopolítico, eh, existe también una mediatización de otros problemas. ¿Ya? Se seguía enalteciendo la figura de la mujer como cuidadora del hogar, ¿no es cierto?, como guardadora un poco de la estabilidad emocional de la familia, como una persona independiente, pero independiente dentro de su casa, o sea, pudiendo decidir cosas dentro de su casa, qué la van a comprar, qué televisor tener. La comunicación estaba centrada en ese tipo de, de dispositivos. Cuando digo dispositivo no estoy hablando del teléfono ni nada de eso, del dispositivo, estoy hablando al mensaje, eh, o a lo que queda del mensaje, ¿ya? Eso tenemos que entenderlo bien, porque de alguna forma u Profe, otra, dígame. es que tenía algo como, no sé si un aporte, pero relacionándolo al primer y al segundo video de las clases que mandó usted, eh, generalmente en el colegio, siempre como en la sociedad, se generó como ese interés por lo cognitivo y por lo cognoscitivo, por el que uno conoce y lo que uno ya quiere o tiene más interés.
Entonces yo encuentro que lo que usted, como hablaba, por decirlo en la clase 2, ¿puedo tener alguna duda de esa clase, cierto? Ahora, Sí, sí, claro. a ver, eso lo encuentro que está ligado a como un conductismo que se planteaba en la gente y que antiguamente era como muy estructurado, como que querían que la gente tuviera un pensamiento como muy como firme, diría yo, como rígido en cuanto a lo que se entregaba. Y ahora encuentro que como la juventud le dio como esa flexibilidad al pensamiento y por lo mismo se empezaron a plantear las dudas de la gente que es vegana, que en realidad ya no iba por esto tiene que aprenderse de cierta forma, sino que iba como para la opinión personal y lo moral que uno encontraba correcto, que fue generando como todo ese aprendizaje social que ahora se puede atender en cuanto a cualquier tema. Y eso lo encuentro muy ligado a lo que planteó en la pregunta de si uno podía escalar en la pirámide de Maslow sin saltarse etapas. Creo yo que eso está muy ligado a cómo uno toma las cosas, porque obviamente si uno es como radical en cuanto a seguir el pensamiento de alguien más, puede que uno salte etapas propias de las necesidades humanas. Entonces, eso encuentro que está muy ligado a cualquier tipo de como duda o pregunta que se plantee uno. Como las chiquillas que, por ejemplo, la, la Chion no quiere tener hijos, pero el pensamiento siempre va a ser flexible. O sea, quizás ahora uno tiene ese pensamiento de no voy a tener hijos, no quiero hacer eso. Pero quizás más adelante se va a generar como otro tipo de flexibilidad en el pensamiento. A eso quería plantear yo. Súper bien, Kevin. De hecho, iba a responder a Sofía porque, por lo menos en mi época, yo pensaba igual. Yo fui papá recién, ¿no? Mi hija tiene 2 años. Em, 40 años, a los 39 años dije, oye, quiero ser papá. Entonces, nunca había pensado en eso, ¿ya? O siempre estuve como en contra porque de alguna forma u otra me podía coartar lo que yo quería hacer en mi vida. Conocer el mundo, profe, estudiar afuera. profe, ¿puedo decir una cosa? Que eso igual es como súper irrespetuoso, según yo, porque hay muchas maneras de que una mujer puede como postergar el no tener hijos y el procedimiento no es permanente. Porque uno puede, por ejemplo, anudarse las trompas de falopio y eso se puede revertir, pero uno tiene que pensar que en Chile las mujeres, bueno, los adolescentes en general son sexualmente activos como, no sé, a los 13, en popularidad, digamos, como en cifras más altas. Entonces, una mujer, una adolescente, va al ginecólogo y empieza a tomar pastillas, a veces, porque hay veces que ni siquiera toman pastillas. Y las pastillas, si uno las toma mucho tiempo, empieza a afectar tu organismo. Entonces, es un tema más complicado del hecho de solo decir es que tal vez cuando seas grande vas a querer tener hijos. Como que es algo más íntimo y personal y una mujer va a pensarlo, o sea, no va a decir, no, es Mm, que es más fácil hacer este procedimiento, no, porque es realmente uno lo que quiere hacer, porque tener un hijo es una responsabilidad súper grande que realmente un adolescente de, no sé, 18 años no quiere tener por un desliz o porque, no sé, se rompió el condón o cualquier cosa. Es como un seguro para cuando esté realmente preparada después. Sí, Entonces, bueno, a lo que iba yo no era como a criticar ciertamente la situación de ahora, ¿cachai? Era sí, como no, yo solo una no. ejemplificación de lo estructural que puede ser, como, por ejemplo, el gobierno en no Sí, pues, darte la opción de... claro, a eso me refiero, sí, sí, a eso me refiero. Sí, el no darte la opción de hacerlo es como tú te Sí, estás como que jugando de te muchas cosas. privan de algo, ¿cachai? Claro, exacto, sí, sí, a eso me refería. Y eso ha sido un poco más flexible ahora, pero a no, eso iba, que Chile se declara un país de libre pensamiento, que no tiene ideología, o sea, no se escribe, hay libertad de culto, pero Chile es uno de los países más conservadores del mundo. Eh, Afortunadamente, la iglesia no ha tenido tanta participación como era en algún momento. Hace 20 años atrás, el año 91, sí, casi 30 años atrás, venía a Chile Iron Maiden y en ese tiempo el cardenal de la época, no,
prohibió la entrada porque era satánico, según él. Entonces hizo toda una cadena de mensajes hacia el gobierno, y el presidente de la época, que era Teresa del Buen, tuvo que prohibir el ingreso porque la presión que ejercía la iglesia era tan fuerte en el Estado que no se tuvo la posibilidad de Iron Maiden. O sea, conocemos lo que nos gusta la música, Iron Maiden, lo más inocente que hay, una cuestión casi posera, en el buen sentido. Ahora, yo no soy experto en natalidad, no soy experto en nada, sino que estoy hablando como de lo que decía, que hay una estructura de pensamiento que hemos tenido, de cosas que tenemos, de modernismo, de cosas No se escucha, profe. ¿Y ahí? ¿Te escuchas, Juan? Ahí sí. Ya, perfecto. Voy a retomar la última idea, lo que decía de... Yo no soy experto en natalidad, ni mucho menos, no es mi tema. Pero lo que yo estaba haciendo es un barrido, como lo decía Kevin, desde el punto de vista de las estructuras de pensamiento que hemos tenido, o los sistemas de pensamiento que hemos tenido durante el siglo XX. Eh, y cómo lo plantea Foucault de la siguiente forma: uno piensa que toda la vida ha existido la cárcel, que toda la vida existió el colegio, que toda la vida existieron los derechos humanos. Y eso es un lujo, comillas, digo lujo, lujo de pensamiento, de hace muy pocos años. Los derechos humanos parten después de la Segunda Guerra Mundial, antes no existían los derechos humanos. Personas que están a trabajar, los derechos de los niños son posteriores a ellos, eh, años 70 aproximadamente. Eh, los niños entran a trabajar a los 10 años a las minas del carbón de Coronel. Mi abuelo, en lo personal, entró a los 14 años a trabajar como mensajero en la mina del carbón. 14 años, un niño, ¿ya? Si ustedes leen el libro Subterra, de Baldomero Lillo, hay un cuento que se llama número 12, y no creo que haya persona que conozca, que haya vivido, yo nací en esa zona, no se emocione como parte del relato. A ver si me acuerdo algo así, dice como Pablo, no es no nuestro Pablo, sino que Pablo, un niño de 12 años o de 10 años, no me acuerdo muy bien, dice: Pablo se aferró fuertemente a las piernas de su padre, porque el papá lo deja ahí, y eso no es un invento, es real, y no es la figura de Pablo, sino que muchos niños que estaban amarrados a una compuerta, cuando venían los carros tenían que abrir la compuerta, con 12 años. Había explosiones de grisú, un sinfín de accidentes, eran niños, ¿no? Hoy en día eso uno no lo podría entender. Pero sí tenemos otra violencia contra los niños, que está oculta. Está oculta desde las comunicaciones, pero está evidente en el Sename, está evidente en la pobreza, está evidente también en las personas que trabajan y que dejan a su hijo solo autoeducándose, ¿no es cierto? Bueno, eso es otra cosa. A eso yo quería llegar a que nosotros no tenemos que entender la comunicación como una cuestión que responde a un modelo económico, sino que responde a un modelo ético. Y para eso tenemos que saber qué lugar estamos situados. Eh, el marxismo propone, en cierta medida, que el hombre, lo estoy hablando en clave marxista, principio del siglo XX. Ustedes saben que el marxismo, o si no lo saben, o el comunismo, son de los partidos o de las ideologías políticas más machistas que hay. Eh, Tremendamente machista, ahora se están abriendo un poco, pero parte un poco de esa lógica. Pero lo que habla el comunismo, el marxismo, ¿no es cierto?, de este modelo económico y de las personas, que la persona que ejerce un trabajo, ese trabajo tiene que ser para él. Ahora se vende esa ideología, donde yo lo planteé en el segundo video, me salto del primero al segundo rápidamente por una cuestión de responder a esta pregunta. Nosotros nos están vendiendo, yo pongo la metáfora del hámster que da vuelta en la rueda y que ve un objetivo que está fuera de su rueda, pero como su rueda va tan rápido, uno no ve que es una rueda, sino que ve que voy avanzando. Casi la utopía, ¿no es cierto?, que plantea Galeano. Eh, entonces, en ese sentido, uno va avanzando y va consiguiendo cosas. Vas comprando un computador, vas comprando un equipo, vas comprando una casa, vas comprando una familia. Y digo comprando una familia porque hay un ideario de familia, ya que se abren más las puertas si hay una mamá joven, papá joven, hijo, hombre e hija, ¿no es cierto? Y eso se difunde en la publicidad. Es como un escenario idílico, y hay un mejor comportamiento por parte de la sociedad en esa situación.
tanto en colegios, tanto en juntas de vecinos, cuando hay una normalidad, comillas, existente. Ahora, el mismo Foucault, en ese sentido, dice que la normalidad no es buena, porque solamente el poder, cuando hay algo normal, cuando algo está normalizado, porque hay poder detrás, un poder que se está ejerciendo. Y, Profe, ¿Mm? que hay una animación que de hecho yo le mostré a algunas de las chiquillas que hablaba sobre exactamente eso, de como el sueño americano, de ser como la familia feliz, de que la mujer hace trabajo mujer, el hombre hace trabajo de hombre, y que los ¿Mm? hijos sueñan con llegar a ser como sus padres. Y habla también eso, de opresión, de... Ay, son animaciones muy, muy buenas. Ya, Que súper. Sí, pues. no me acuerdo cómo se llama en este momento. Pero cuando lo vea, lo voy a poner en el chat porque tienen que verlos porque son súper cortitos O y... en el grupo de WhatsApp mejor, porque ahí, sí, ya, sí. súper. Bueno, todo esto lo vamos a ir nutriendo de algunas películas, y hoy día les voy a plantear una que está en YouTube, no está ni en Netflix, y está completa y es de buena calidad, es una muy buena película, o sea, tiene errores como todo film, pero vamos quedando con la idea, ya, lo planteo en un ratito más. Lo que quería llegar con todo lo que yo les decía es que nosotros respondemos desde un punto de vista de dos miradas. Uno, de la mirada que nos corresponde como diseñadores gráficos, diseñadores visuales, a una necesidad de un cliente, y ahí vamos a ver modelos comunicacionales en la próxima clase, o respondemos a una ética que de alguna manera tenemos la libertad de hacerlo a través de la proposición de soportes que respondan a esas necesidades del cliente o necesidades que esté implícito el sello de lo ético, ¿ya? Nosotros no hemos tenido clases de ética, y son maravillosas, porque la ética es fundamental en el estudio de las comunicaciones, porque si no comunicamos lo que se nos pida, ¿no? Eh, entonces, como yo le decía, uno avanza en esta rueda de hámster y va consiguiendo pequeños logros que a juicio nuestro eh, son logros, pero a la larga nos estamos endeudando, ¿ya? Ahora, bueno, con toda esta cuestión del COVID-19 han habido varios cambios de paradigma comunicacionales donde apelan a un solo sentimiento. Y esta es la primera clave que tenemos que tener en cuenta. Hay un solo sentimiento, que es el verdadero sentimiento que toda la publicidad apela. ¿Cuál es? Pregunta. A evitar el contagio del coronavirus y todos son como de seguridad, usualmente. ¿Se escucha? Profe, me repite la pregunta, se me cortó, no Sí, escuché sí, nada de lo perfecto. que dijo. Bueno, Luciano está La hablando algo, pregunta no la escuché. ya, la pregunta es, hay un solo sentimiento eh, que es, o sea, en realidad un sentimiento que uno lo puede descomponer en grados, ¿no es cierto? Pero es un solo sentimiento que la publicidad apela, ¿ya? Es un recurso probado, de hecho el ser humano, la persona, todas sus motivaciones van a eso, ¿ya? El 95% de las motivaciones del ser humano van a conseguir ese sentimiento. ¿Cuál es? ¿Cuál sentimiento creen ustedes que es? La No felicidad, es. ¿no? La felicidad. Mm. Exactamente. Todo lo que todos buscamos en alguna medida es ser felices, ¿ya? Eh, y la felicidad no es un objetivo, indudablemente que no es un objetivo, son metas, ¿ya? Son pequeñas metas que uno va obteniendo. Y este mercado y este sistema de libre mercado, perdón, nos entrega eso. Byung-Chul Han, que es otro, bueno, es el filósofo coreano-alemán que estudió con Martin Heidegger, y Heidegger, ¿por qué hago esta apropiación? Heidegger es el único filósofo de la Edad Media en adelante que se pregunta por el ser, ¿ya? ¿Quién es el ser? Antes la filosofía se preocupaba de otras cosas, la fenomenología, de cómo pasaban las cosas. Pero después de Heidegger, en su libro que escribió en el año 1927, que se llama Ser y Tiempo, que no lo lean porque es tremendamente difícil de entender. Yo lo tuve que leer como 4 veces y después tuve que leer un manual
Sky, libro de Gianni Vattimo para entender a Heidegger. Bueno, Virtual Hank ve a Heidegger, se interesa en este tema y lo vincula mucho hoy en día, porque hoy en día el ser está más expuesto que nunca hacia los vaivenes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, y Virtual Hank dice algo muy parecido a lo que el posmodernismo quiere impulsar, que es que la persona se está autoexplotando, eh, entendiéndose que está alcanzando sus sueños, pero nos estamos acabando lentamente. El sistema de trabajo, el sistema de relaciones personales, lo que necesitamos es una cuestión paradójica desde el punto de vista de los resultados que queremos obtener como personas. El ejemplo comunicacional que se dio a través de los medios de comunicación, cuando se le prohibía a la gente hacer deporte en las playas, ¿no es cierto? Pero sí se podía abrir un mall. Eso responde de cierta manera a lo que la necesidad de las personas está enjuiciada. Y esta necesidad de las personas no era otra cuestión que reactivar la economía de personas que habían perdido el trabajo, pero se nos pone como sujetos de cambio, o personas de cambio. ¿Se explica lo que, o sea, se entiende lo que estoy explicando, no? ¿Se comprende o hay una dificultad? Sí se entiende. Bueno, y eso que Byung-Chul Han propone en la sociedad del cansancio, la sociedad de transparencia, que son dos textitos muy cortitos, se ve reflejado en el día a día de cada uno, ¿ya? Por eso es bueno preguntarse, ¿por qué ustedes están aquí? ¿Por qué ustedes están dentro de esta cadena de- de formación académica? Y si realmente son felices, piensan que el titularse es un objetivo. Cuando uno hace un análisis propio de quién soy y por qué estoy aquí, y cuál es el destino que yo quiero forjar, de alguna manera u otra uno va pudiendo tener algo fundamental cuando yo quiero comunicar algo, que es un estilo y un diseño en particular, una solución en particular para un tiempo determinado. ¿Se comprende o no se comprende? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Sí. Eh, la película que yo quiero que vean ustedes es de los hermanos Carpenter, probablemente ya la hayan visto, pero está en YouTube, que se llama Ellos Viven. Se llama Ellos Viven, déjenme buscarlo aquí. Si alguien está conectado a internet, como yo estoy mirando eso, Ellos Viven. Viven, se llama. Viven. Sí, Ellos Viven, de 1988, de John Carpenter. Eh, ahí está la película, dura 1 hora y media aproximadamente. Y es súper interesante el fenómeno como se plantea. Fíjense como la noción de este personaje principal que tiene apellido Nadie, tampoco es gratuito que se llame Nadie, eh, que se relaciona con el mundo. Eso bueno, está hecho en Estados Unidos, el país puesto todo el modelo económico que tenemos nosotros. Hay una crítica al modelo en sí y qué es lo que está detrás, qué está escondido detrás de las pantallas o de los dispositivos de comunicación, llámese afiches, incluso las personas. Véala por favor, y eso lo vamos a comentar la próxima semana. Eso es para complementar lo que he dicho. Entonces, en definitiva, sabemos que estamos en una etapa que lo que se llama posmodernismo. Hay críticas a este posmodernismo que dicen que nunca pasamos de la modernidad, que nunca vivimos en una sociedad moderna. Y el posmodernismo se destaca o se caracteriza porque se han muerto los grandes relatos de la humanidad. Creo que es un relato. Un relato es una consigna, es un ideario, es un conocimiento tácito sobre algún fenómeno en particular que impacte la sociedad. Creo que es un metarrelato, es cuando se impone a nivel global un discurso, a nivel, llamo global, pero puede ser en comunidades, por ejemplo, puede ser en una ciudad, puede ser un barrio.
el metarrelato, por ejemplo, de la cristiandad, ¿ya? Cuando yo soy cristiano y todos tenemos que entender que existe Dios, eso es un metarrelato. Un metarrelato puede ser también que somos personas en obsolescencia programada, que vamos a morir, que tenemos nuestros genes un tiempo determinado de vida y que vamos a morir, que nuestra vida va a pasar. Eso también puede ser un metarrelato. Eso es importante para poder tomar en consideración los estilos comunicacionales que estamos viviendo. Hoy en día, la prensa que trata de persuadir, la persuasión que se entiende como compra, utiliza ciertos guiños, como la música, ¿no es cierto? Como las personas, y principalmente esa configuración persona y música. Ustedes van a ver que la mayoría de las publicidades que tienen que ver con productos que están destinados hacia un segmento etario juvenil, aunque vamos a aprender también que uno no puede clasificar por edad, sino que se clasifican por gustos. Eh, por ejemplo, el Príncipe Carlos y Ozzy Osbourne tienen la misma edad, ¿ya? Pero si uno ve a ambas personas, son totalmente distintas. Entonces no podemos segmentar por edad. Pero lo que quería tomar recién es que la mayoría de la publicidad que está dirigida a un segmento etario que adquiere, que tiene poder de compra, lo muestran siempre o bailando o cantando, ¿ya? Todo es bailando. No hay nada que no sea bailando, ¿ya? Eh, no sé si se han podido percatar de ese fenómeno. Entonces, bueno, vamos a responder de la misma manera, o hay una crítica o una reflexión del por qué. ¿Cuáles son los insumos? Yo se los voy a entregar en video o en documentos, los por qué de por qué es así. Pero me interesa que la clase que estemos acá podamos definir dudas y preguntas, ¿ya? Para que podamos ir avanzando respecto a lo que vamos a contemplar dentro de este curso. La idea es que al final ustedes puedan hacer un ensayo crítico, pero también hacer una proposición estilística respecto a soportes visuales que hay. En este caso puede ser un afiche, o puede ser también un video, puede ser también cualquier pieza promocional eh, donde se utilicen los recursos de la persuasividad. Vamos a ver un modelo comunicacional que se creó en los años 50 en Estados Unidos, que se llama AIDA, ¿ya? Y AIDA es atención, interés, deseo y adquisición. ¿Escucharon, no? Dame un segundito, voy a pasar una cosa que me enseñó. Hello, ¿se me paró o esto se fue al carajo? Michelle, no, el profe tenía que hacer algo. Dijo, espérenme un momento. Ay, mi conexión está funcionando muy mal. Escucho todo A, E, A, O, A. ¿No escuchó, Michelle? Que mi conexión estaba, la escucho muy mal. Pero quedó grabado, así que no hay problema. La idea es que Bueno. los que tengan el privilegio de, privilegio de estar conectados, que puedan hacer las preguntas de modo que transmitan la información o transmitamos pues la información en el video, ¿ya? Bueno, Ok, hay un modelo de comunicación que se llama AIDA, A-I-D-A, que es atención, interés, deseo y adquisición. Eso es, ya a los 50 se dejó de lado por el modelo semiológico. El modelo semiológico entre los años 80, y el modelo semiológico apelaba fundamentalmente a la retórica, al uso de figuras retóricas, ¿ya? Muy limpio, una fotografía, porque ya se había perfeccionado el arte de la fotografía,
cuando yo hablo del arte, en prensa se llama de arte, eh, principalmente de poder reproducir imágenes con un alto grado de fidelidad a la imagen original. Entonces, la publicidad entendió que con la fotografía que tenía, que es polisémica, ¿no es cierto?, podían llegar de mejor forma a persuadir a grupos determinados. Y ahí había un correlato, una relación entre lo que es la pirámide de Maslow y lo que yo tenía que vender. ¿Ya? En revistas como caras, cosas, generalmente se ofrecían cuestiones muy caras. La fotografía, la imagen de un reloj, por ejemplo, de oro, o un auto en un paisaje muy bello, o una playa. Entonces transmitía con muy pocas palabras un montón de ideas que antes con el modelo AIDA no podía hacer. ¿Ya? Ahora, después de este modelo semiológico, ¿cierto? Estuvo aproximadamente hasta el año 2000, fines de los 90, entra nuevamente el modelo AIDA, ¿ya? Pero ya recargado, como reestudiado, porque se comprendió de que el proceso de satisfacción de un producto tenía que cumplir con esas 4 letras, la atención, o sea, que algo me llame la atención, por sobre el resto. Y después de esa atención genera un interés en mí, y ese interés ya me motive mentalmente o emocionalmente a desearlo, ¿ya? Y finalmente yo veo si me alcanza el dinero, lo adquiero. Bueno, como en esa parte había mucha dificultad en el año 80 y 90, se propuso otra forma de adquirirlo que era en cuotas. Entonces yo lo adquiero fácilmente. Y la idea de la implementación de la tarjeta de crédito no tiene otro objetivo que no ver el dinero. Si yo no veo lo que estoy gastando, no me va a molestar tanto. ¿Ya? Voy a comprar voy a pensar en Aníbal, voy a comprar una cámara full frame, una mamilla, ¿ya? Una Leica, que cuesta 20 millones de pesos, ¿ya? 18 creo. Si voy con los 18 millones en la maleta, ¿no es cierto? No, me duele mucho entregarlo, pero si yo le hago un cheque o le hago una transferencia, quizás no es tan doloroso, porque no veo cómo se están yendo mis billetes, mi dinero. Eh, entonces, ahí toma también fuerza el modelo AIDA. Consulta hasta el momento. Quiero, por favor, antes de todo, y lo digo aquí que estoy grabando, que espero que nadie se vaya con ninguna duda. Por favor, que las cosas, como siempre lo he dicho, no estamos en 4 paredes, bueno, yo estoy en 4 paredes y ustedes también, pero no estamos en 4 paredes en conjunto. Las cosas que se dicen en clase quedan ahí en clase, ¿ya? Entonces yo no voy a divulgar ni mucho menos afuera, y así tampoco quiero que ustedes lo hagan, o sea, como que no me entendieron nada. Creo que soy una persona sumamente asequible para poder dedicarme punto por punto a explicar cada cosa que hemos conversado, de modo que llegan a su casa, bueno, están en su casa, y salgan de aquí por lo menos con la idea de que comprendieron todo. ¿Mm? Por favor. ¿Qué decir? Así. Bueno, yo al principio no me salía mucho la cuestión de acceder hasta después de un rato. ¿Dijeron algo importante como al principio de la clase? No, al principio solamente los saludos de rigor, el protocolo. Ah, ok. Te voy a hacer pregunta al voleo. Daphne o Aníbal, Profe, Eladio, es dígame. que es que me cuesta como relacionar lo que estamos hablando con lo que es la materia, como cómo se relacionan, a qué nos va a llevar esto a la comunicación persuasiva. Eso es lo que no puedo hacer Súper. esa relación. Ya, lo primero es tener la conciencia moral, primero, de que cuando se nos pide hacer un producto, tenemos que saber a quién le vamos a dirigir, pero en qué situación social estamos inmersos, ¿ya? O en qué situación, o en qué estado de pensamiento estamos, ¿ya? Estamos viendo una etapa de postmodernismo, eso es claro. Pasamos por otra etapa. O sea, estamos hablando a personas distintas. Lo segundo es entender
que cuando se nos pide que vendamos algo o que entreguemos algo de la forma persuasiva, tiene que ver también con la relación principalmente de las motivaciones, ¿ya? Hay una pirámide de Maslow que no ha cambiado mucho. Eh, Eso está en el segundo video, ya no me acuerdo qué video está, pero son 4 escalones, y la base es la necesidad básica. O sea, eso es lo que están viviendo ustedes ahora. Por eso yo les digo que tenemos que ver noticias, pero no porque la creamos, sino que para ver qué pasa en la sociedad hoy en día, cómo se están comunicando. Lo que pasa ahora, ya nadie está vendiendo viajes, ya nadie está vendiendo la autorización, están vendiendo las cosas básicas. Ollas comunes, entonces volvimos de esta pirámide maslowiana a la base, a solucionar nuestros problemas biológicos, de techo, de abrigo, de comida, de alimentación. Eso es lo que se está tratando de entregar hoy en día. Entonces, nadie medianamente inteligente, me refiero de la empresa, va a querer entregar algo o vender algo sin que tengas disfrazada una ayuda hacia la sociedad. Vamos a ver un tiempo más como la empresa como líder, dice, líder apoya a X barrio, o Homo, no sé, está lavando la ropa en los campamentos. Eh, entonces hay una cuestión que está por debajo de lo evidente y que se relaciona a lo que socialmente estamos expuestos como personas, ¿ya? ¿A qué momento de la vida estamos viviendo? Eso es una cuestión fundamental que hay que entenderla desde ya para poder después entender cuáles son los recursos que vamos a utilizar. Eh, y eso tiene que ver con lo biológico en alguna medida, que yo lo dejé fuera, porque esa cuestión, si bien es cierto, es muy interesante, es importante para poder comprender el fenómeno completo, pero no nos da con la configuración y yo creí que era más pertinente poder situarnos en un escenario de donde estamos para poder empezar a conciencia, construir eh, conocimiento, en este caso, dispositivos visuales de comunicación que tengan la noción de persuadir. La persuasión no la quiero ver como desde el punto de vista publicitario, indudablemente tiene mucha relación, pero la persuasión también tiene con la noción de conciencia. Eso es algo fundamental para poder abordar un curso en una universidad pública, con un rol público y con una misión como profesional dentro de la sociedad. No sé si respondí la 10, o si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y si alguien no está de acuerdo, igual Sí, quería saberlo. Profe, sí, entiendo. Gracias. yo tengo una duda en cuanto a cómo, desde su punto de vista, cómo aborda el conocimiento, la publicidad. Si dijo que eran como cosas un poco diferentes, entonces me gustaría saber cómo las diferencias. No te entendí la pregunta, Kevin. Que habló de que no quería que lo viéramos como publicidad, netamente. Pero para hacer publicidad creo que hay que tener mucho conocimiento del área que se va a tratar. Entonces, me gustaría que lo planteara así netamente en qué diferencias se refiere. Perfecto. Ya, cuando ustedes trabajan en una agencia de publicidad, los que vayan a trabajar en una agencia de publicidad, los que no van a trabajar independiente, una agencia de publicidad profesional se compone no solamente de diseñadores, sino que se compone también de publicistas y se compone de psicólogos y sociólogos. Ustedes tienen un variopinto de 7 u 8 personas. Generalmente el diseñador gráfico entra en la etapa final, cuando está todo ya, a usted le van a entregar una pauta o un brief, ¿no es cierto?, con lo que quieren, con el público objetivo que va dirigido al producto, o la marca, o lo que ustedes imaginen. Qué situación está esta persona, le van a hacer una descripción sumamente completa, un perfil muy elaborado, sociológico, psicológico, social, eh, político completo, ¿ya? Generalmente se compone de un librillo con tips. Entonces le van a pedir a ustedes que empiecen a hacer el arte, lo que es el arte del diseño gráfico. Ahora, en ese sentido, lo que uno puede hacer es solamente tratar de transformar todo esto contenido que ya viene masticado en una pieza que impacte y que esté, en cierta forma,
con toda la teoría y la técnica del diseño que ustedes ya conocen, ¿ya? Que la diagramación sea axial, radial, que esté, qué sé yo, que esté equilibrado los pesos visuales, que haya uso del color respecto a la psicología del color, una serie de conceptos que están detrás. Ahora, cuando yo no trabajo en esa agencia de publicidad, si yo tengo que hacer mi propio camino como independiente, voy a trabajar con, por ejemplo, una comunidad de emprendedores de Chillán, a ver, San Nicolás, por ejemplo, voy a hablar, ¿qué lugar de Chillán? O de Quillón, ¿no es cierto? Yo tengo que empezar a determinar cuál es el conocimiento que yo tengo respecto a qué quiero transmitir a esta gente, o a este grupo humano, o a estas personas, o a este emprendedor, o a esta pequeña empresa, respecto a contarle lo que yo le estoy diciendo ahora. ¿Ya? Por ejemplo, eh, se van a topar con emprendedores que probablemente el diseño para ellos no sea una necesidad, que no lo saben porque están preocupados de otras cosas. A ellos les interesa tener las botellas de vino para poder tener su uva, por ejemplo, o tener los frutos para poder hacer su mermelada. Entonces, una persona que vive el día a día y que está en una asociación va a entender lo que es la persuasión. No lo estoy mirando en menos ni tampoco, sino que las prioridades están enfocadas en ciertas cosas. ¿Ya? Cuando ustedes quieren hacer esa entrega del conocimiento y decirle a las personas que es importante y que es fundamental que contraten sus servicios, tienen que tener una noción de conocimiento de dónde estamos situados y a quién vamos a llegar. ¿Ya? Y para ello es bueno que ustedes aprendan a hacer este perfil, este levantamiento del perfil. ¿Ya? Y primera persuasión hacia el cliente, ya que los deje trabajar. Lo que ustedes están utilizando, que esta tipografía, que este color, que esta forma, no son gratuitas, que no es estético y tiene una relación ética detrás. Para ello tenemos que tener todo este constructo básico que se le llama conocimiento, y no es el conocimiento global de un tema, porque probablemente el tema que mueve a este empresario, llamemos de vino, sepa mucho más de vino que ustedes, conozca mucho más de vino que cualquier persona que esté alrededor, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes cómo le van a decir que ustedes saben cómo venderle a una persona el vino? A eso yo quiero llegar, porque lo que van a hacer ustedes es hacer este vínculo entre todo lo que el cliente necesita y o sea, el cliente, el comprador, perdón, y el productor, que es cliente de ustedes. Entonces, ustedes tienen que hacer que ambas personas se junten y eso sea interesante también. ¿Queda claro, no? ¿Qué? Sí, sí, quedó clarísimo. Mm. Gracias, profe. Profesor, ¿Mm? entonces eso tiene que ver mucho con como lo que pasamos como en el taller de fundamentos, porque según lo que yo entendí es como que cuando nosotros teníamos que hacer alguna marca o trabajar en algo, siempre como que el profesor nos pedía fundamentarlo, del ¿Mm? por qué elegimos el color, por qué, o sea, obviamente tenía que llevar una justificación, no porque a mí se me ocurrió colocarlo así o porque se veía bonito, como va como enlazado con eso igual. Claro, esa es la base, ¿no? La base es la parte gráfica o la parte del fundamento del diseño, pero después también está el fundamento de la estrategia de diseño. De por qué yo voy a utilizar una campaña, por ejemplo, yo utilizo una campaña publicitaria con este grupo humano y no es una campaña que necesito hacer un taller. La persuasividad no necesariamente es un afiche, ¿ya? La persuasividad también son obras, son hechos que uno hace respecto a comunidades. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con comunidades conjuntas de vecinos, la persuasividad no es un afiche, con eso no van a convencer a nadie. La persuasividad ahí está en hacer talleres con esas personas. Como yo elaboro un guión, ese es el recurso que necesito que ustedes lo aprendan, ¿ya? Y que lo vayamos aprendiendo de esta manera. Porque probablemente si ustedes van a hacer un trabajo con personas que viven, por ejemplo, voy a hablar de un lugar de Chillán, Quilamapu, probablemente sea, el conocimiento que ustedes tengan sea menor al que ellos tienen respecto a las problemáticas que están viviendo, ¿ya?
con el pago de la hipoteca, con el pago, no sé, de las contribuciones, y quizás que otros problemas tienen. Necesitan organizarse de una forma distinta. Probablemente a lo mejor, el tema de seguridad necesita un dispositivo o necesitan una aplicación móvil que sea totalmente autónomo para poder comunicarse si hay que robo, pensando en algo así. Como eso, entonces la persuasión va por otro camino. En cambio, la gente que vive en un sector más precario de Chile, en donde es más pobre, donde tiene menos actividad verde, su conocimiento es más limitado respecto a estas soluciones. Entonces, lo que ustedes tienen que entregar ahí va de otra manera, ¿ya? Eh, en ambas cosas ustedes conectan lo que es el fundamento del diseño, la justificación del color, tipografía, tamaño, legibilidad, eh, figura de fondo, ¿no es cierto? Forma, qué sé yo. Pero tiene que ir de la mano con otra cosa, que es el recurso persuasivo. ¿Me explico, no? Sí. Perfecto. ¿Dudas respecto a lo que hemos conversado? Hay algo, profe, que me quedó como pensando. Que hace rato igual ya dijo algo sobre cuál era la finalidad, eh, o sea, digamos que en general lo que todo llegaba, toda publicidad llegaba, que era como una búsqueda, o sea, a mostrar la felicidad, digamos, en, 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 en su afiche, qué sé yo. Pero como que no siempre ese es el objetivo. O sea, me puse a pensar y como que no siempre ese es el objetivo, no siempre es la felicidad. A veces es como convencer a alguien o sensibilizar a alguien, pero no siempre es la felicidad, encuentro yo. Ya, por ejemplo, dame un ejemplo para... Por ejemplo, no sé, en estos grupos animalistas de repente como que apelan a la sensibilidad y a la pena como para que a uno le llegue, digamos, lo que Ah, están ya, sufriendo los sí, animalitos, etcétera. sí, perfecto. No, También no, apela mucho al deseo. eh, sí, lo que pasa es que a eso quiero llegar, que el tema de la emoción, la felicidad no es la alegría, ¿ya? La felicidad es sentirse bien, estar conforme éticamente con lo que yo hice. Por eso también los recursos de la Teletón, de mostrar Ah, ya. dolor, ¿no es cierto? Es quedar con esa sensación feliz de que yo logré un aporte, ¿ya? Pero las emociones tienen mucha relación con eso. En ningún minuto la publicidad va a decir, oye, no consuman esto porque esto le hace mal. Se ha tratado de legislar de alguna forma, eh, sobre todo en la publicidad de productos de estos cereales, que no hayan personajes, porque antes era el recurso persuasivo para los niños. Era muy básico, ¿no es cierto? Ahora, eh, en algunas comerciales, sobre todo los productos estos como papas fritas, ponen abajo un eslogan del gobierno de Chile, y que se consuma alimento con moderación o infórmese, ¿no es cierto? Que tratan de limitar, en cierta forma, los recursos que utilizaban estas campañas para hacernos sentir bien. O sea, y ustedes hicieron una etiqueta, un envase el año pasado conmigo, los que trabajaron la marca Everclear, ahí tú estabas, Ignacio, ¿no es cierto? Eh, Cuando ustedes describían el escenario, yo me acuerdo claramente, era compartir, ¿no es cierto? Era compartir esto. Nadie se sienta, o sea, yo lo hago, me siento una bolsa de cheese pop a comer mientras veo una serie, una película, ¿ya? Pero la idea de esto es compartir, o sea, ese es el eslogan y eso es lo que se nos vende. Ya no tanto es así, ¿eh? Porque, insisto, estamos en un estadio anómalo, por producto de esta pandemia, pero una vez que esto pase, nuevamente va a volver a instigarse ese tipo de mensaje. Eh, no confundir la felicidad con la alegría, ¿ya? La alegría, la felicidad tiene una cuestión un poco más, como que el efecto dura un poquito más, ¿no es cierto? La alegría es mucho más efímera, mucho más breve. Eh, pero ahí vamos a ir viendo qué mensajes o son los más efectivos desde el punto de vista de lograr la alegría
o qué mensajes son más efectivos desde el punto de vista de lograr la felicidad. ¿Más dudas o estamos bien con eso? ¿O quedaron peor que antes? ¿O mejor nunca hubiesen tenido clases conmigo? ¿O Profe, lo probamos todo y nos olvidamos de todo? yo encuentro tengo una duda, profe. Julián. Estaba Julián y Kevin después, ¿ya? ¿Se puede ahora? Sí. Se escucha un poco. Ya. Los textos que vamos a leer van a ser para alguna clase en específico o van a ser algo general siempre, como para tener como conocimiento. Ya, se escuchó medio cortado, pero a ver si entendí. Si los textos que van a leer tienen algún finalidad específico o es como en general. Bueno, los textos tienen, todo ensayo tiene que tener un respaldo. Usted, por ejemplo, escriban su ensayo respecto a la situación, qué sé yo, que estar algo, eh, respecto a la publicidad respecto a ver, puede ser a la farmacia, ¿ya? ¿Cómo las farmacias están entregando el mensaje? Tienen que hacer un análisis de los mensajes publicitarios de la farmacia. Tengo que ir situando a las lecturas, obviamente, que yo he dicho, o sea, cuánto hay de poder, cuánto hay de seducción. Me olvidé, y también creo que estaba mencionado en un video, que hay otro filósofo francés que se llama Jean Baudrillard, y él habla de, su pensamiento está basado en la seducción, ¿ya? Así como Foucault habla del poder, Baudrillard habla de la seducción, entonces lo podemos poner en un paralelo. Foucault, poder, Baudrillard, seducción. Es interesante, hay un texto que se llama La seducción de Baudrillard, que yo se lo voy a resumir para que no lo lean completo, porque además que es un poco complejo en ciertos pasajes, porque hay que tener conocimientos previos de la filosofía francesa, no es sencilla. Ahora, yo, Profesor, disculpe, una pregunta. ¿Quién hablaba de la seducción? Jean Baudrillard, yo lo voy a anotar ahí después en el grupo, ¿ya? Entonces los textos, hay capítulos y partes que yo les voy a decir lo que tienen que leer, incluso yo dije mejor que se los explicaba yo en un video, no sé si quieren tomar la segunda opción o lo leen ustedes. Además que si yo se lo explico, va a ser como mi verdad, o sea, mi interpretación no es justa, es como muy tendencioso. La idea es que cuando yo les digo la frase, por ejemplo, no hay nada es verdad, todo es interpretación. Y usted me puede decir, pero yo le estoy diciendo una verdad, es su verdad, y no hay verdades. Entonces, ¿por qué tienen que creerme a mí? O sea, está bien, yo soy profesor, tengo algunos méritos de por qué estoy acá, pero la idea es también que cuestionen lo que yo digo, pueden creer los pies juntos. Esa es la idea, o sea, no, eso me gusta la universidad, más que los institutos. Yo debería pagar esta cuestión, lo pago, ¿no? O no lo difunde en ningún lado porque se nos mete en problemas. Si se filtra esto, yo voy a saber quién fue ya. Estoy mirando a uno y qué puede ser. Pero cuando uno aprende conocimiento técnico, que no es que sea malo, no es que esté malo o que sea mal hecho, sino que tenemos poca margen de poder discutir. Que lo rico de la universidad. La universidad uno tiene el espacio para debatir, para discutir. Es el lugar donde se confrontan las ideas. Y eso es lo que a mí me gusta. Por eso yo les cuento cosas para que ustedes puedan tener esa curiosidad, adentrarse en ese mundo y también después decir, no, yo leí tal cosa y echa por el piso totalmente lo que yo he dicho. Esa es nuestra misión como profesionales. Kevin, disculpa, te tocaba a ti. Profe, iba como a la parte que dijo el Nacho, que igual yo compartía esa como opinión hasta que dijo lo que no confundir de felicidad con alegría y como que me saltó otra como idea en cuanto a lo que dijo Pamela en el chat, que era destapa la felicidad.
que eso es como una frase de Coca-Cola, y siempre Coca-Cola, como en su publicidad, utilizó la alegría como centro de esa felicidad que ellos como le hacían propaganda. Entonces, como una empresa que igual impacta a nivel mundial harto, quizá el pensamiento nos dio inconscientemente esa idea a nosotros. Y algunos, yo creo que varios compartían como esa felicidad con alegría. Hay un ejemplo claro, gracias Kevin, porque hay un ejemplo claro de que ustedes, no sé si lo saben, pero durante, bueno, y esto Aníbal, no sé quién más le gusta la fotografía, deberían conocerlo, pero al dedillo. En el 1900 surge la cultura Kodak. ¿Cuál es la cultura Kodak? La cultura Kodak era que Kodak, como una mega marca, y uno dice Kodak, ¿qué colores tiene Kodak? Verde, café, Amarillo. amarillo y rojo, ¿no es cierto? Ya, ahí está en el imaginario eso porque era, bueno, ustedes son más jóvenes, pero son más viejos, se guardan Kodak amarillo y rojo, como Casa Orellana. ¿Ya? De cierta forma, Kodak impuso una moda cromática. ¿Ya? Y ahí después Fuji quiso ponerse y pone verde y blanco. Bueno, el tema de Kodak, que se llama la cultura Kodak, que reinó todo el siglo XX. Ustedes, o sus papás, o sus abuelos, compraron una cámara con mucho esfuerzo, una cámara fotográfica que era muy cara. Compraron un rollo. La cámara era Kodak, marca Kodak. Habían otras Canon, Mamiya, Leica y otras marcas más, Nikon, Fuji, qué sé yo. Pero nacen las Kodak como más cercanas a las personas, eran más baratas. ¿Ya? Entonces compraron la cámara Kodak, compraron el rollo era Kodak. Compraron el álbum, que también era Kodak. Y los rollos eran de 12, 24 y 36 fotografías. ¿Dónde iban a revelar? A Kodak. Y Kodak tenía su líquidos reveladores, ¿no es cierto? Los fijadores, todo era Kodak. Entonces, eso es lo que se llamó la cultura Kodak. Todo estaba regulado por Kodak. Ellos decían, y lanzaban anuarios de fotografía. Ya. Estas fueron las fotografías, y estas son las fotografías que van a estar de moda el 1927. Después cuando nace la fotografía a color también. Kodak fue de los primeros en tener cámaras de colores. Resulta que todo estaba regulado en ese sentido, y como eran caros el revelar, las personas pensaban mucho qué fotografía tomar. Pero llega el advenimiento del siglo XXI, perdón, con la fotografía digital y Kodak murió. Su negocio se fue a las páginas. Se acabó la cultura Kodak. Ahora cualquier persona, en este momento yo puedo estar tomando una fotografía a ustedes, o ustedes pueden tomar su fotografía a mí, y lo que a ustedes les plazca. Incluso comprando cámaras súper caras, hay gente que compra cámaras full frame, ¿me pueden creer? ¿Qué te ríes, Aníbal? No, no, está bien, súper. Pero cámaras que... Todavía va a revelar a Kodak. ¿Cómo? El Aníbal todavía va a revelar a Kodak. No, pero hay toda una cultura de la fotografía. Sabemos que lentes, las cámaras son súper caras, sumamente caras, pero ahora ya nadie se limita por tomar fotografías, yo tomo fotografía todo. Hay unos investigadores que están tomando Instagram como estudio, la etnografía digital, y están reuniendo fotos de gente con la nariz quebrada. Hay gente que sube fotografía a Instagram con la nariz quebrada y un hashtag. Y están haciendo una investigación respecto a ello, como de cosas que yo jamás hubiese fotografiado en el momento de la cultura Kodak, lo hago ahora. Eh, ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, muy pocas personas se toman fotos desnudos en esa época? Porque tenía que alguien revelarlo y ver esa fotografía. En cambio, hoy día no es necesario. Ahora existen mucho más desnudos, existe mucho más vinculación con la fotografía experimental, porque no hay más recursos que el hecho de adquirir un equipo de buena calidad, ¿no? Y dicho sea paso, jamás ha bajado de precio, siempre los lentes y las cámaras han costado lo mismo. Eh, entonces, esta cultura Kodak hizo que, en cierta forma, todos los dispositivos de persuasión del siglo XX estuviesen rodeados por este tipo de fotografía. El álbum familiar, el producto muy bien presentado, el paisaje. ¿Ya? No había fotografía experimental, publicitaria. Hoy en día sí la hay.
No hay principalmente, no porque la publicidad no tenga recursos, o no haya tenido recursos antes y ahora sí los tenga, sino porque la publicidad dialoga mucho con lo que ustedes expresan en redes sociales. Expresamos en redes sociales. Los hashtags o las fotografías con mayor cantidad de me gusta son analizadas y forman parte, en cierta medida, después de las imágenes periodísticas o las imágenes publicitarias que ciertas marcas compran. Hay no recuerdo si fue un meme o alguien que me dijo, o sea, un meme de algo de verdad, porque las personas que trabajan en colegios, en liceos, habían preguntado, ya me acordé, una- un familiar que es orientador de un liceo, del Bío Bío, habían hecho el año pasado, ¿qué quería hacer? Para ir preparando para la PSU, ¿no es cierto? Y del 100% de los encuestados y encuestadas, un 25% respondió que quería ser influencer o youtuber. Eso muestra hartas cosas, ¿no es cierto? Y no es que lo estén diciendo yo como algo para burlarme, sino que están buscando nuevas formas de poder entregar mis contenidos, nuevas formas de comunicar. Eh, ¿Consultas hasta ahora? Yo no había revisado el chat, así que ahora me voy a... Yo quedé con una duda, profe. Dígame. ¿Cuáles eran los textos de Bishop Hanks? La sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia. Son libros, Ya. Muchas gracias. son libros cortitos, tienen, no sé, 90 páginas, que son buenos de poder leer, ¿ya? Yo creo que, no sé, alguna duda, ¿están conformes? Profesor, aparte de Sociedad del Cansancio, ¿cuál era el otro? Sociedad de transparencia. Transparencia, ok. ¿Dudas? Ya, entonces, no hay duda. Quedo como con preocupación cuando nadie dice nada. Y No se preocupe. veo pantallas con el micrófono apagado. Profe, Ahora sí. Hombre, ¿qué tal? hola. Creo que tengo una opinión frente a cómo se entiende la felicidad o cómo se concibe la felicidad mediante productos que se pudiesen consumir. ¿Ya? Es que veo que todos están confundidos en eso de entender de por qué todo va en dirección hacia eso, a que todo lo que se pueda consumir trae por debajo intrínsecamente la idea de que a uno se autorrealiza o consigue la felicidad con ello, siendo que a veces no es el discurso que entregan. Como lo que mencionaba el Nacho en un principio, que por ejemplo Greenpeace o por ejemplo marcas que no tienen que ver con gente bailando y cantando todo el tiempo, sino que toman temas mucho más serios, de todas formas sí están llevando esa idea en conciso, porque es la idea de la realización lo que da a la felicidad. Po. Como dijo en un momento usted, la pirámide de Maslow consta de cubrir escalones hasta llegar a un punto en que la persona llega a ser realizado. Entonces, yo creo que es eso, es al momento en que una persona consume algún producto, está teniendo herramientas para enfrentarse al mundo, en un mundo en que además es muy competitivo, y al pasar por sobre esta escala, al ya no tener necesidades básicas urgentes, al empezar a preocuparse de temas de desarrollo personal, intelectual e incluso espiritual, em, va realizándose y por medio de esas cosas consigue la felicidad. Creo que esa es la dinámica que sigue la publicidad al fin y al cabo. Tener un producto que a uno le dé la felicidad por medio de ocuparlo como herramienta para tal cosa. Competitividad social, por ejemplo, o autorrealización, o un montón de cosas más. Eso.
súper atingente, Pamela, porque como tú lo has dicho, claro, es así. Y aquí voy a poner en tensión lo que Kevin, y no me acuerdo quién más lo dijo, pero se no está. Respecto a la estructura, esa estructuración, pues columna vertebral de Maslow que hoy en día no aplica. Esa es la pregunta, ¿no? Si no aplica porque la publicidad o la forma de vida nos lleva a que no sea aplicada, que realmente hay un constructo que está más allá de lo que es la publicidad, que es el modo de vida que yo deseo tener. ¿Sí? Yo puedo vivir sin consumir, no droga, sino que consumo, eh, propio de una persona. Puedo en tiempos de crisis no ir al supermercado a no comprar. ¿Cuántos de nosotros reciclamos nuestra basura? ¿Cuántos de nosotros hacemos compostaje? Yo me acusé hace un clase atrás que yo compré un perro en vez de haber adoptado un perro. ¿No sé? ¿Cuántos de nosotros en vez de tener hijos adoptamos o ayudamos? ¿No? Hay varias preguntas que rayan en el comportamiento ético de cómo enfrentamos las cosas. Y eso se tiene que ver reflejado en cierta medida cuando yo quiero persuadir a alguien. Si éticamente yo no soy una persona íntegra, ¿cómo puedo hablar de valores y de moral? En la publicidad. Le conté el caso de un ex alumno que yo tuve acá en Playa Ancha, que me toca guiar proyectos de título. La BioBio ya nos hacen esos proyectos que a mí me gustan porque hay una discusión durante un año con un estudiante de cómo enfrentar un proyecto y salen cosas muy interesantes. Y había un estudiante que a mí me tocó estar en la comisión de evaluación y él vivía en El Melón. Les conté este caso, ¿no? A no darle la lata, en realidad, si quieren ir también. Bueno, No lo sabía. No, ya, este chico vive en El Melón, acá en la región de Valparaíso, que es una zona que el nombre suena rico, dulce, ¿no es cierto? Y sobre todo con vino, pero no es así. Es una comuna que está altamente expuesta a los relaves mineros. Entonces ellos respiran azufre, respiran químicos. Las mineras botan sus relaves. Y él hizo su proyecto de título con una campaña anti-Anglo American, creo que era la empresa. La destruyó. Y en un minuto yo le dije, le hice una pregunta, bueno, para al final le dijimos otra cosa que creo que ustedes también. Bueno, la pregunta que le decíamos, oye, con esa forma o sea, la gráfica es excelente, el concepto muy bien, pero resulta que vaya a trabajar después. Y se ponía lisa y llanamente a trabajar con las empresas de publicidad. Se ponía incluso a trabajar con Anglo American, que le había dado trabajo a él. Porque todas estas empresas que llegan a un lugar le ofrecen muchas soluciones a los vecinos. Entonces, el Melón era como una chica, no había muchos diseñadores, la empresa necesitaba hacer cosas para la comunidad, entonces se enteran por ahí en estas reuniones con vecinos que este joven estaba temiendo estudiar diseño y él se transformó en ese momento en un activista en contra de la empresa. Y dijo que su vida iba a ser para luchar en contra de esa empresa. Yo lo vi demasiado arriesgado, vista que dicen algunos que mientras yo estoy en la universidad estudiando, yo soy idealista, pero resulta que después salgo de la universidad y voy a buscar trabajo y me transformo en un neoliberalista. Yo pensé que él podía ser así. Me enteré que hasta el día de hoy todavía es un activista y todo su diseño y todo lo que él sabe de diseño lo vuelca en trabajo social. No vive con más como las comunidades más altas, ¿no es cierto? Vive justo. Pero mantiene en pie su palabra de lo que él iba a hacer. Sigue en el mismo lugar. eh, no sé si será una persona feliz o no, ¿verdad? Pero por lo menos sigue con el ideal y con la moral en alto de lo que él propuso ese día. Y ahí recuerdo que al final nosotros cuando lo aprobamos su proyecto, que si bien es cierto, era un proyecto que no se defendía desde el punto de vista económico, o sea, no tenía ninguna sustentabilidad económica a futuro, eh, como él lo estaba proponiendo, pero tenía una cuestión más allá de la sustentabilidad en sí, que era la moral, la ética, y lo segundo, la calidad gráfica de lo que estaba haciendo. Y lo felicitamos, o sea, que tú quieras hacer eso por tu comunidad, fantástico, pero
va a tener un camino duro, más duro que cualquier otro diseñador. Insisto, sigue siéndolo hasta, por lo menos yo supe que hasta diciembre del año pasado, seguía haciendo ese tipo de gráficos. Ahí yo mantengo contacto con exalumnos, con los que me quieren, con los que no me quieren. Me eliminan de su vida, probablemente. Eh, y, y eso es una cuestión rescatable. La pregunta es si todos podemos hacerlo. En cierta medida, miren, eso un poco en esta clase, que no es que nos vayamos a poner a las empresas, sí, llanamente, sino que tengamos un diseño más consciente, más pensado y más reflexivo. La estética sea importante, pero que haya una ética detrás. Ese es mi único objetivo como académico, y por eso yo decido ser profesor. Eh, Principalmente para poder investigar todo lo posible respecto a este gran soporte que es la comunicación visual. Yo lo he dicho muchas veces, hay un filósofo que se llama Willem Flusser, él en un texto habla de que eh, la- el ser humano siempre se comunicó con imágenes, nace comunicándose con imágenes, pero en algún minuto aparece el símbolo de la escritura, ¿ya? Y como símbolo de la escritura fue elitista. En un minuto la escritura nace para ser elitista, para separar y que se comunicaran ciertos grupos de personas, dejar de lado a un gran porcentaje. Y así se mantuvo por harto tiempo, hasta muy avanzada la Edad Media, hasta que nace la imprenta. Y ahí se pone un poco más global, ¿cierto? Al principio las personas que trabajaban, los tipógrafos, que trabajaban en composición tipográfica, eran tipos muy cultos porque eran los únicos que leían. En Chile estaba Luis Emilio Recabarren, que fue el primer presidente del Partido Comunista, tipógrafo, muchísimo. Lo que dice Flusser es que el texto va a morir. Y nuevamente va a tomar su camino la imagen. Y es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. O sea, por eso yo veo tan importante estudiar diseño gráfico. Más allá de que alguien diga, oye, pucha, yo gano menos que un médico. Bueno, hay que ver cuál es lo realmente trascendente para ustedes, cuál es la importancia de lo que están haciendo. Como el diseño no se ve, es bueno. Cuando algo funciona, todo es diseño, todo está diseñado, todo, no hay nada que no esté diseñado. Y en cierta manera, si no nos damos cuenta que, si funciona todo es porque el diseño está funcionando, y eso es bueno. Ahora falta que la gente vaya entendiendo eso. Pero, bueno, de la universidad me hicieron una entrevista, principalmente por el diseño, porque ellos veían como algo tan necesario, más necesario incluso que muchas otras ramas, ¿ya? Del saber. Eso es, yo veo cómo quiero que este curso se enfrente y cómo se enfrente la universidad. Voy a parar la grabación porque ya me puse a hablar de otras cosas que no corresponden. Seguimos con la clase, pero paro la grabación, ¿vale?